¿Sí está bien el audio? Bueno. Entonces estamos estudiando este modelo de caída libre en un medio resistivo. Bien. Pensando en una gota de agua que va cayendo desde el cielo, la gota de agua. Bien, entonces habíamos dicho que existen dos fuerzas. La fuerza de rozamiento hacia arriba. La fuerza de gravedad hacia abajo. Listo. Y ya hemos llegado a una ecuación diferencial que liga pues la velocidad que tiene la partícula en el tiempo, ¿sí? La función de estado. Y esa ecuación diferencial es la siguiente, es m y la masa por la aceleración, que es aceleración de dv dt, es igual a la suma de las fuerzas, que es la segunda ley de Newton. La fuerza de la gravedad es menos mg. M es la masa de la gota de agua. Y por un resultado de la hidrodinámica, la fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad. Esta es la constante resistividad, la constante de proporcionalidad por V. ¿Listo? Entonces ya configuramos el modelo. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. Listo. Entonces vamos a usar método de separación de variables para resolver esta EDO. ¿Sí? ¿Quién es B? La pregunta. ¿Cómo la resuelvo a partir de esa ecuación? Bien. Una consulta. ¿Ustedes marcaron presente en el chat anterior o no? En la sección anterior. No, profe. Entonces quedan presente en esta. Listo para yo guardar esa información aquí. Listo. Esto también lo puedo escribir así. Si yo factorizo este signo menos, en esta expresión del lado derecho, esto lo puedo escribir así. Factorizo el menos. Lo puedo escribir así. Como menos todo eso. ¿Listo? Y, bueno, aquí queda un más. Y como quiero usar separación de variables, entonces eso que está entre paréntesis lo puedo pasar a dividir al otro lado. ¿Sí? Y me quedaría algo así, miren. Lo que está entre paréntesis pasa a dividir. Quedaría que voy a pasarlo a dividir al m. M sobre mg más gamma b por la derivada de b con respecto a t es igual ¿a cuánto? ¿Qué queda ahí cuando todo esto Menos pasa a dividir? Menos 1. ¿Listo? Y por lo tanto, voy a aplicar separación de variables, entonces este de t pasa a multiplicar al menos 1 y la final queda así. Queda menos de t acá. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Listo, y separé variables como quería. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo, recuerden que m es masa, T es gravedad, gamma es constante resistividad. Vamos a dividir a la m. Todo eso es constante. ¿Cómo? ¿Por qué no se mandó a dividir a la m? La m. O sea, si hubiera empezado que mandar a la m a dividir y luego la de t se mandaba a multiplicar, ¿no? Sí, podría ser. O sea, para dejar el db solo. Sí, eso. Esa de dividir. Sí, yo estoy como acostumbrado así, entonces. Sí. Pero a la final debe llegar a esto mismo. Debe llegar así a eso. Sí, porque si usted hace solamente, a ver, si usted divide. Pero usted dice que tiene que ver el de t. Eso, si usted pasa a dividir el m, como usted me dice, vamos paso a paso a ver. Pasa a dividir el m acá. ¿Cierto? Y usted dice que va a pasar el de t a multiplicar, ¿no? Pasémoslo a multiplicar. Creo que no, pues, ¿o sí? Pues.
Porque necesitamos el de T, no necesitamos el de B. Yo pensaba que era el que necesitamos el de B. Pero, Pero entonces, si usted hace eso, aún no ha separado variable. ¿Por qué? Porque aquí aparece de B y al otro lado sigue apareciendo la B. Entonces, tendría que estar todo en el lado izquierdo lo que tiene que ver con B. Y si yo quiero despejarla de ahí, si quiero extraer este elemento y ponerlo por acá, pues lo que tengo que hacer es prácticamente, no, devolverme los pasos. Porque mire que aquí sí tengo esa característica. Ya aparece de B y acá aparece B. Lo demás es constante. MG, gamma. No me preocupo porque es constante. Y acá está DT solito. Sí, por eso resulta conveniente hacerlo así mejor. No sé si responde la pregunta o la duda. sí, profe, sí, como que, o sea, como se despejó diferente, entonces, pues, pero sí. Sí, sí. Bueno, entonces ya hice separación de variables y entonces ahorita sí puedo integrar los dos lados. Ya tengo mis diferenciales ahí. Entonces puedo calcular aquí la integral del lado izquierdo. Bueno, digamos así más cortito. Y también calculo la integral en el lado derecho. Listo, la integral de menos dt. Bueno, la integral de dt, con este menos aquí. Bueno, la integral del lado izquierdo, ¿cuánto da? Entonces, esta integral en principio no encaja dentro de lo estándar, de lo que están las tablas. Nos tocaría hacer un cambio de variable en el lado izquierdo, ¿sí? ¿Qué cambio de variable recomiendan? ¿Qué sustitución? O sea, hacerla por sustitución. ¿Qué sustitución recomiendan hacer? Eso tiene forma como de un logaritmo natural, ¿no? Entonces podemos definir, por ejemplo, aquí, bueno, yo escribo mejor acá. U igual a lo que está en el denominador de esta integral, a mg más gamma b. Mg más gamma b. Es un proceso aquí de trabajo, pues, de carpintería, ¿no? O sea, de hacer las cuentas y ir a esos extremos, a esos detalles. Pero en sí, lo que nosotros pretendíamos inicialmente es estudiar cómo uno resuelve, qué es un modelo matemático y de qué manera sirven las CDO para, digamos, para conocer el comportamiento de ese fenómeno físico que estemos analizando, ¿no? Porque es que estas dos primeras secciones, estas dos primeras clases, si uno mira el contenido programático, dice modelando usando ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces ya estamos entendiendo más o menos la importancia de esas ecuaciones diferenciales, cómo surgen, cómo pueden describir fenómenos físicos. Y esa es la idea. Y eso yo creo que ya quedó claro, ¿cierto? Ahorita, ya que entramos aquí y planteamos la de Deo, estamos haciendo un esfuerzo adicional ahí para resolverla. Bien. Entonces, esta integral con respecto a B en el lado izquierdo, así como está, no encaja dentro de lo canónico. Entonces, conviene hacer esta sustitución, definir U igual a mg más gamma B. Entonces, de U, ¿qué va a ser? De U, mg es constante. Entonces, de U es igual a gamma por dB. ¿Listo? En mi integral yo tengo solamente dB. Entonces, voy a despejar de aquí dB. Entonces, de U sobre gamma es igual a dB. ¿Listo? Estoy usando método de sustitución nada más, recordando. Por lo tanto, esta integral la puedo escribir ahorita en términos de U y del de U así. Bueno, queda M sobre mg más gamma b, que es U. Entonces, M sobre U por dB. Pero dB, que es de U sobre gamma. Y esto es igual a la integral de menos de t, que es menos t. Y es así inmediata.
más alguna constante que quedará por ahí. Bien, pregunta hasta aquí. Si ustedes se fijan, esta integral que me quedó aquí en el lado izquierdo, ya es muy fácil de resolver. Simplemente acomodémosla, saquemos las constantes, ese m y ese gamma, salen como la siguiente fracción. Queda m sobre gamma por la integral de 1 sobre u por du. Listo. Ya. De aquí pase acá. Bien. Y eso es igual a menos t más c. ¿Cuánto es la integral de 1 sobre u por du? Logaritmo natural. Entonces es logaritmo natural, ¿no? Aquí me queda m sobre gamma ln. En realidad es el logaritmo natural del módulo de u. Si ustedes miran las tablas, tiene que ser así, porque el logaritmo tiene como dominio los números estrictamente positivos, ¿no? Entonces uno puede tomar valores negativos. Entonces, para hacerlo en la forma más general, uno puede probar un cálculo integral cuando introducen la función logaritmo por medio de la integral, no se introduce. Uno puede probar que en efecto el logaritmo natural de u, por casos. Bueno, y esto es igual a menos t más c. Bien. Y como nuestro objetivo es despejar despejar b, permítame un segundo aquí. Como nos dio el logaritmo natural del módulo de u, podemos sustituir ya. Sabemos que u es mg más gamma b, ¿cierto? En módulo. Y eso es igual a menos t más c. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro objetivo aquí? Recuerden, todas estas cuentas las estamos haciendo ¿para qué? Para despejar este b. Está por allá en esa esquina. Y queremos despejar. Entonces, primero que todo, como está dentro de un logaritmo, vamos a tener que tomar exponencial a los dos lados. Pero no tomamos exponencial todavía porque aparece este m gamma ahí multiplicando el logaritmo. Necesitamos que esté él solito. Entonces ese m sobre gamma pasémoslo a multiplicar al otro lado. Y quedaría así entonces. Esto es igual a ln. Sí, no sé si para algunos son operaciones obvias, para otros no. No sé, el ritmo lo ponen ustedes, ¿no? Si voy más rápido, más despacio. Esto me da gamma sobre m. Estoy yendo muy rápido, muy despacio, digo. Entonces lo estoy aburriendo de lo lento. Así está bien, profe. Ah, bueno. En cuanto ustedes ya como que sí. Entonces, está bien porque me tocó una prueba que dan como a 1000 por segundo. Uy, no. No, profe, tranquilo que ahí vamos bien. Sí. Que yo pienso que ustedes están por allá haciendo unas crispetas y mirando mientras yo voy haciendo cada paso. Y que lo estoy aburriendo. Totalmente concentrado en la clase. Ustedes dicen que están bien, están ese ritmo, entonces así sigo. Listo. Eso. Entonces aquí aplico simplemente exponencial, ¿no? Exponencial a los dos lados. Porque lo exponencial es la función inversa del logaritmo y yo quiero despejar b que está dentro de este logaritmo. Y aquí aplico exponencial a toda esta expresión también. Exponencial. Entonces, cancela exponencial y logaritmo y me queda que mg. Y en módulo, tengo que seguir trabajando con ese módulo por hacer estricto. mg más gamma b en módulo es igual a exponencial de esa expresión. Miren que aquí este gamma sobre m distribuye en ese paréntesis, ¿sí? Entonces me va a quedar así. Cuando multiplique por menos t me va a quedar menos gamma sobre m por t. Y luego me va a quedar sumado con gamma por c, que es una constante cualquiera sobre m. ¿Sí? Va a quedar esto. Gamma por c, todo esto sobre m. Y aquí la observación es que c es cualquier constante, la que ustedes quieran. Y gamma sobre m también es constante. Entonces,
A esta expresión yo le puedo llamar C otra vez. Eso es una constante cualquiera. Yo le puedo llamar C. Listo, y no colocar todo eso para no cargar la notación. Bien, entonces conclusión. Todavía no hemos terminado, estamos a punto de despejar la velocidad. Pero debemos deshacernos de ese módulo primero. Entonces ya veremos qué tenemos que hacer ahí. Entonces queda mg más gamma b igual a, y por propiedades de la exponencial, eso es igual a exponencial de menos gamma sobre m por e a la c. ¿Listo? ¿Qué propiedad use ahí? Propiedades de exponentes, ¿no? En particular, cuando tenemos la base de Euler, pues se siguen cumpliendo. ¿Qué propiedad esta? Yo tengo x a la m más n. Esto es igual a x a la m. Cuando utilizamos logaritmos siempre vamos a utilizar lo de exponencial. Sí, cuando sea logaritmo se usa exponencial. Listo. Entonces aquí como tenía esta suma más c, sale una a la c. Bien. Y Ahí aquí no entonces falta el tenemos... tiempo. ¿Cómo? No falta el tiempo en la primera exponencial. Ah, sí, sí. Gracias. Aquí va t. Bueno, entonces ahorita sí, ¿cómo quitamos ese módulo? Entonces tenemos que hacer unas suposiciones, ¿sí? El valor absoluto es una función definida por partes. Ella deja lo que está en su interior igual, si eso es positivo. Y le coloca un signo menos si eso es negativo. Entonces, caso 1. Entonces podemos suponer que mg más gamma b es mayor o igual que 0. ¿Sí? Para poder quitar ese valor absoluto. Mayor o igual que 0. Eso es una función. ¿Sí? mg es constante, gamma es constante, pero b de t es una función. Vamos a suponer que eso es positivo, mayor o igual que 0. Toda esa expresión. Entonces el valor absoluto de algo positivo queda igual. Entonces en este caso, dentro de este contexto, mg más gamma b queda igual a e a la menos gamma por m por t por e a la c. Bueno, aquí podemos hacer otra consideración. Miren este e a la c. Este e a la c siempre es mayor o igual que 0. Independientemente del valor que sea, así se hace negativo. Si uno recuerda cómo la gráfica de la exponencial nunca toma un valor negativo. Su gráfica es así. Tiene una asíntota horizontal en el eje X. Entonces, ella se acerca al eje X tanto cuanto ustedes deseen, porque es asíntota. Pero de ahí nunca llega a ser 0. Listo. Aquí esto es corta el eje Y en 1, porque exponencial de 0 es 0. Entonces, esta función siempre es mayor o igual que 0. Mejor, no, más bien decir, e a la c es siempre mayor estricto que 0. Para todo c. Símbolo para todo en matemática es una A al revés. Para todo c que pertenezca a los números reales. Entonces yo puedo borrar ese e a la c y llamar a eso como una constante k, tal que k es mayor que 0. ¿Listo? Y ahí, entonces puedo despejar ya la velocidad por fin. Este mg pasa a restar al otro lado y el gamma a dividir. Entonces me queda que gamma b es igual a exponencial de gamma t sobre m. Bueno, este k lo puedo colocar aquí de primero, donde k es mayor que 0, menos mg. Y si a la final divido todo entre gamma,
Entonces me queda, ya tengo pues la función de velocidad. Entregamos. Bueno, aquí me falta un menos, ¿no? Este menos hay que traerlo desde acá arriba. Importante ese menos. Aquí. Y eso también va dividido entre gamma, ¿no? Divide los dos términos. Listo, entonces esta es la función de velocidad dependiendo del tiempo t. Bien, entonces miren que en este caso cuando consideramos un modelo más realista, en el que hay resistencia, ya la velocidad no es lineal, no es una función lineal. Es algo de forma exponencial, ¿sí? Aquí lo vemos claramente. Esto es una constante. Entonces es una exponencial más una constante ahí. ¿Listo? Ahora ustedes dirán, bueno, y eso lo hizo usted suponiendo que lo que está dentro del módulo es mayor o igual que 0. ¿Qué pasa si eso es negativo? Entonces, en ese caso, tenemos que suponer, si eso es negativo, el valor absoluto le pone un menos a toda esa expresión. Entonces, en el caso 2, se obtiene una función de velocidad semejante a esta, igualita prácticamente, solamente que la constante k, esta que está aquí, sería menor que 0 estrictamente. Y por lo siguiente. Entonces, pensemos en el caso 2. Entonces, en ese caso, este módulo acá sería igual a menos, abro paréntesis, mg más gamma b igual a, entonces aquí este e a la c, coloquémoslo el primero, queda multiplicado por ese menos. Ah, no, perdón, no queda multiplicado, queda así simplemente. Queda igual a e a la c por e a la menos gamma sobre m por t. Profe, Entonces, este en el menos que está segundo, aquí, ¿cómo? en el segundo caso, pues ese menos, no sé, ese menos que tenía ahí, entonces, Sí, quiero ese quitar. menos lo puedo colocar aquí, a la exponencial de c, y nosotros ya sabemos que e a la c siempre es positivo, entonces menos e a la c siempre va a ser negativo. Entonces podemos llamar a eso k, una constante k, por e a la menos gamma sobre m t. ¿Listo? Donde k es estrictamente negativo. Y luego ahí despejo la velocidad y llego a una expresión de este tipo. Idéntico. Y solamente que con k negativo. Bien. Entonces al final podemos decir que la función de velocidad tiene esta forma. Donde k pertenece a los reales. Y ya sea, puede ser negativo o positivo. Bien. Pero ya lo analizamos por los dos casos y vemos que tienen la misma forma. Entonces, para yo hablar en términos generales, digo, la función solución es esta, tiene esa estructura donde k pertenece a los reales y k es distinto de 0. Porque mire que en los dos casos surgió la condición o k es menor que 0 estrictamente o mayor que 0 estrictamente. Pues k no puede ser 0. ¿Sí? Porque si k es 0, entonces estaríamos diciendo que la velocidad es constante porque todo esto se anula y eso no tiene sentido ahí. No puede ser que la velocidad sea constante, no puede ser que esto sea 0, no puede ser que sea constante ¿Por qué la velocidad no puede ser constante y sería un absurdo del modelo? Porque hay aceleración a la La gravedad. aceleración, porque tenemos aceleración, exacto. Si la velocidad fuese constante, la aceleración sería 0, y eso no es cierto. En fin, muchas gracias por la observación. Y entonces ahí llegamos a esta forma funcional de la velocidad. Esto ya nos dice algo, ¿sí? Yo planteé una pregunta antes de que se acabara la sección anterior. La pregunta era que si consideramos un medio resistivo, nuestra gotica de agua adquiere una velocidad terminal o no. Una velocidad terminal es que ella llega a un cierto momento en el que ya su velocidad no, digamos, ella puede tener una velocidad de X metros por segundo cuadrado máximo, y ahí no puede pasar.
¿Eso va a ocurrir aquí o no? ¿Y cómo Pues podría? sería como un límite, ¿no? Sí, como un límite, exacto. Pero aquí no hay límites, así. Entonces podemos escribir el límite y calcularlo de la siguiente manera. Entonces la pregunta que miren lo poderoso que es esta herramienta de las ecuaciones diferenciales, ya que nos permitió descubrir esta función de velocidad, darnos cuenta que es exponencial, y ahora nos va a ayudar solo esa forma funcional, nos va a ayudar a contestar la pregunta de que existe una velocidad terminal. Y entonces la respuesta, ¿cómo la calculo? ¿Cómo determino eso? Entonces veamos. Como dice el compañero, hay que tomar un límite, ¿sí? Yo quiero saber cómo se comporta la velocidad cuando t tiende a infinito. Cuando dejo pasar un tiempo muy grande, quiero analizar el comportamiento de la velocidad. Entonces necesito calcular el límite de la velocidad cuando t tiende a infinito. Y eso me dirá si existe velocidad terminal o no. O sea, si este límite da infinito, como nos dio en el caso anterior, que era una recta, pues quiere decir que la partícula aumenta su velocidad indiscriminadamente en el tiempo. Pero si esto nos da un v sub 0 o nos da un numerito, llamémoslo bf, velocidad final, es un número, ¿sí? Perteneciente a los reales, pues. Quiere decir que este número va a ser negativo, ¿listo? Porque el negativo implica que la partícula está desplazando hacia abajo, solo eso. Si existe este límite y da un número real negativo, entonces sí hay velocidad terminal. Entonces, ¿cuánto da el límite en este caso? Sustituyamos aquí CBT por su forma funcional que ya está en la cajita. Entonces, ¿cuánto da el límite cuando t tiende a infinito de k por exponencial de menos gamma t sobre m dividido entre gamma menos mg gamma? ¿Cuánto da este límite? ¿Alguien sabe? Aquí completico. Entonces, para hallar el límite tenemos que saber cómo se comporta la exponencial, ¿no? Que aparece una función exponencial. Primero que todo, ¿no? Esto aquí pues es constante, entonces el límite de esto puede ser su mismo, ¿sí? Entonces nuestro interés, nuestro análisis tiene que restringirse a esta función que está aquí. En especial a la exponencial que está ahí. ¿Listo? ¿Hay alguien que sabe cuánto da este límite? ¿Hacia dónde tiende esto? ¿De uno? Infinito. ¿Cuánto? No Vamos sé. veamos la gráfica de la exponencial. La gráfica de las funciones nos ayudan a ¿No tiende a cero? determinar el límite. Eso tiende a cero, exacto. ¿Por qué? Miremos la gráfica de la función exponencial, la que dibujé hace un momento, que es más o menos así. Bueno, yo hago una caricatura aquí. La gráfica de la función exponencial tiene una asíntota, como les dije antes, en el eje X y viene así. Y ahí crece pues exponencialmente y corta en 1. Entonces el eje X, el eje Y, es la gráfica de la función Y igual a E a la X. ¿Cierto? Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Esta asíntota horizontal en el eje X, esto me está diciendo que el límite cuando X tiende a menos infinito, y cuando evalúo la exponencial en números muy grandes pero negativos, porque me estoy acercando al menos infinito por acá. El límite de esta función a la X es igual a ¿cuánto? A 0. Cuando X tiende a menos infinito. Y cuando lo que está aquí se va a menos infinito. Esto se va a 0. Entonces ya, con esta observación, ¿qué pasa aquí en nuestro límite? Pues fijémonos, aparece gamma, que es una constante resistividad,
Esto es positivo, no tiene signo negativo porque no tiene ninguna interpretación. Gamma es positivo. La masa, pues una magnitud positiva. ¿Listo? Y esto va multiplicado por un signo menos. Ahora, si t tiende a infinito positivo, ¿qué signo tiene todo esto? ¿Tiene signo más o menos? Más, ¿no? Menos con este menos de aquí, ¿no? Porque t es positivo, gamma sobre m es positivo. Entonces tengo positivo por negativo da negativo. Entonces todo esto va a tener signo negativo. Ahora, el signo va a ser negativo y t va a tender a infinito. Entonces esto que está aquí se va a ir a menos infinito. Y exponencial de números muy grandes, pero negativo, tiende a cero. Y 0 por k pues es 0 y gamma y 0 sobre gamma es 0. Por lo tanto, este límite es igual a mg por gamma, pues sobre gamma. ¿Listo? Esta es la que se denomina velocidad terminal. O sea que la velocidad terminal depende, pues, como era de esperarse, de las magnitudes de la masa que tengamos, de la gravedad claramente, y de la constante resistividad. ¿Listo? Por ejemplo, y es negativa, ¿por qué? Porque el desplazamiento va hacia abajo. ¿Sí? Velocidad, yo escribo aquí bien. Terminal. ¿Pregunta hasta aquí? O sea que todo exponencial elevado al infinito da cero. Exponencial elevada a la menos infinito. No, perdón, y al infinito positivo. Ahí sí se va a infinito porque mire, si yo evalúo la exponencial en números cada vez más grandes, ella sube más y más y más y va creciendo. Entonces da infinito. Entonces, fíjense en lo siguiente. Entre mayor masa tenga mi partícula, mayor es la velocidad final que adquiere. ¿Sí? Claro, un objeto más pesado, digamos, lo hemos experimentado en nuestra vida cotidiana. Entre más pesado, pues más velocidad va a adquirir si lo tiro por un barranco, ¿no? Ahora, esta constante resistividad aquí en el denominador también tiene mucho sentido, ¿sí? Porque si esta constante es cero, quiere decir que no hay resistencia, ¿no? Aunque aquí cuando hicimos el análisis hemos supuesto gamma estrictamente positivo, no puedo dividir entre cero. Pero si gamma es cerca a cero, por ejemplo, si gamma es 0,01, ¿sí? Digamos que es un valor pequeño, aunque hablar de pequeño en estos planos es muy relativo. 0,01 puede ser grandísimo, depende de quién mire. Pero lo que quiero mostrar es que si gamma es pequeño, al estar en el denominador, ¿qué pasa? Toda la fracción se vuelve más grande, ¿sí? ¿Qué me está diciendo eso? Que si la constante de resistividad es pequeña, también la velocidad terminal puede ser muy grande, que no tiene resistencia mi partícula. ¿Sí? Por ejemplo, 0,01 es 1 sobre 100. Y donde está gamma coloco 1 sobre 100. Y en fracción se nota pues lo que digo. Si yo coloco aquí 1 sobre 100 y hago ley de la oreja, ¿sí? Que eso es gamma, muy pequeño. Y aquí tengo mg sobre 1. Si hago ley de oreja, ese 1 sobre 100 lo que viene es a multiplicar arriba por 100 mg. ¿Sí? Entonces, entre más pequeño sea gamma, más grande va a ser la velocidad terminal. ¿Listo? O sea, gamma le damos un valor. Sí, o gamma depende gamma es un valor y depende del medio en el que se esté desplazando la partícula. No es un valor fijo, sino que depende. Depende de si se está desplazando en un aire, la densidad del aire, las condiciones climáticas, bueno, muchas situaciones. Lo único que muestro con este ejercicio es que si la resistividad es pequeña, la velocidad terminal es muy grande, pues, o sea, porque la partícula no está obteniendo resistencia, ¿no? No hay nadie que la detenga, puede aumentar su velocidad mucho más. ¿Listo? Y si la masa es grande, pues la velocidad terminal también es grande. Esta función de velocidad que encontramos, como vimos, es una exponencial y tiene la siguiente gráfica, más o menos así. Son funciones de este estilo.
Y como aparece exponencial de menos t, entonces aquí está más o menos la gráfica. Esta curvita, esta que ven aquí, así. Y esta línea punteada es el valor de la velocidad terminal, ¿sí? O sea, la velocidad terminal es una asíntota horizontal de la gráfica de la función velocidad. Por ejemplo, aquí me está diciendo que para un caso concreto que han analizado en el libro, la velocidad terminal es de 0.3 metros por segundo cuadrado. En este caso hacen un ejemplo concreto con una gota de agua, ¿sí? Y dicen que esa velocidad no puede sobrepasar 0.3 metros sobre segundo cuadrado. Listo, entonces, al introducir resistividad, hay velocidad terminal, imagínense. Y aquí aplican el modelo para un caso muy concreto, ¿no? Nosotros hicimos toda la parte teórica, pero aquí ya uno puede empezar a encontrar el valor de gamma, de la masa de la gota de agua que yo esté analizando. Y con esos dos datos, sustituir nomás y hacer cuentas y llegar al resultado, ¿no? Como dice en este ejemplo. Cuando una gota de agua muy pequeña de menos de 0,1 milímetros de diámetro cae bajo la acción de la gravedad en aire en calma, experimentará un descenso. Una fuerza viscosa de resistencia al movimiento aproximadamente proporcional a la velocidad en cada instante. Bueno, como planteamos nuestro modelo hace un momento. Dice aquí, para gotas de mayor tamaño se hace necesario considerar relaciones diferentes entre la fuerza de resistencia y la velocidad. ¿Listo? Entonces, decir que la fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad, como dice aquí, solamente es válido para gotas de agua muy pequeñas. ¿Ya? Si la gota de agua es más grande, entonces puede ser que no sea exacto esa relación. Y aquí nos dicen, en la referencia nos dice que eso se discute en un artículo aquí de Van Botsel, ¿sí? Simuladores de lluvia, pues, donde tomarán datos experimentales. Entonces, para casos concretos, ¿qué sirve el modelo que establecimos? Entonces dice, en el caso de una gota de forma esférica, con diámetro este que está aquí, es decir, su radio es 0,05 milímetros, consideraciones teóricas permiten estimar que la constante de proporcionalidad gamma está dado por esta cantidad. ¿Listo? 0,54 pi por 10 a la menos 8. Claro, es una constante muy pequeña, ¿no? 10 a la menos 8. O sea que está el número y primero están 8 ceros en la parte decimal y luego aparece el numerito por acá. ¿Okay? Y estas unidades aquí dice kilogramo sobre segundo. ¿Sí? Si uno mira la definición de gamma, o estas son unidades que ajustan pues todo ahí el sistema para que cuadre. Entonces dice, ¿cuál será entonces la velocidad de descenso de una gota de agua de estas características como función del tiempo? Entonces simplemente sustituir quién es gamma, quién es la masa y quién es todo lo demás en la función que tuvimos antes. Y dice, ¿cuál será su velocidad terminal? Entonces ya sabemos que es menos mg sobre gamma. ¿Sí? Entonces, como nos dicen que la gota tiene forma esférica, podemos hallar el volumen de la gota de agua y como sabemos cuál es la densidad del agua, entonces podemos hallar la masa. ¿Sí? Masa es igual a volumen por densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Sí, volumen por densidad es la masa. Y en fin, hacen todas las cuentas. Solamente tener una calculadora científica ahí y ya. Listo, y este es el otro concepto de modelado. ¿Sí? Yo creo que ya nos quedó mejor